amigos de Rema TV, muchas gracias por estar sintonizándonos un día más en su programa de salud y vida. Muchas gracias en serio por estar con nosotros. Si tienen alguna duda pueden escribirnos a nuestras redes sociales, tanto de Instagram y Facebook como Rema Televisión, porque ahí pueden encontrar también más contenidos y muchas más cosas que los pueden entretener y cosas muy interesantes. Y bueno, el día de hoy estamos con Paola Linares, es licenciada en psicología. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. ¿Te puedes presentar? Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá para poder hablarles acerca del tema de cómo afecta el mal manejo de emociones, la relación con la comida y los hábitos alimenticios. ¿Nos podrías contar un poco acerca de tu proyección, acerca de tu carrera? Claro, soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad Mariano Gálvez y actualmente trabajo en el área clínica. Estoy trabajando por el momento en línea, ¿verdad? Que es algo que ahorita con la pandemia nos vino a ayudar mucho porque las personas pues evitan, ¿verdad?, salir. Entonces es algo muy útil ya que pues pueden tener esa herramienta, ¿verdad?, para estar cerca, pues ahí sí que de los profesionales de la salud mental sin tener que salir de su casa. Sí, es un poco mejor y ya atender a las personas más personalmente a través de sus casas, ¿no? Exacto. Bueno, te quiero hacer una primera pregunta y es ¿qué papel juegan nuestras emociones en tanto a nuestro peso y la alimentación, que sabemos que es importante, y si lo pudiéramos ver en las gráficas que nos compartiste el día de hoy? Claro. Bueno, generalmente las emociones no son las que afectan directamente nuestro peso, ¿verdad? Ya sea de que suba o que baje, sino que lo que afecta es cómo las manejamos, ¿verdad? Porque tenemos una manera en general, ¿verdad?, de canalizar las emociones, pero cuando surge eso de que no podemos canalizarlas correctamente, recurrimos a la comida, ¿verdad? Como que para evitar esa sensación incómoda que nos crean ciertas emociones que nos perturban, ¿verdad? Como la ansiedad, la ira, ¿verdad? Que son emociones que nos pueden perturbar y que nos pueden crear una conducta que nos haga sentir incómodas. Entonces muchas personas lo que hacen es recurren a la comida como que para canalizar esa emoción. ¿Y cómo se ve reflejado eso? Bueno, eso se ve reflejado primero pues en alteraciones del peso, alteraciones de los hábitos alimenticios. Puede la persona llegar a desarrollar algún trastorno de la alimentación, ¿verdad? Sobre todo podría ser más que todo bulimia y el trastorno de atracones, ¿verdad? Ya a la hora de que esto se le salga de las manos a las personas. ¿Y por qué recurre exactamente a la comida? Por la sensación placentera que esto genera, ¿verdad? Pues hay personas que no solamente recurren a la comida, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que pues lo canalizan a través del alcohol, ¿verdad? Personas que lo canalizan a través pues de las drogas, ¿verdad? Pero en este caso de que estamos hablando de la alimentación, que es algo muy común, ¿verdad? Y que pues ahorita en la pandemia, ¿verdad?, con todo lo del encierro, afectó a muchas personas, ¿verdad? Yo he trabajado pues con muchos casos de personas, ¿verdad?, de que pues sí sufrieron alteraciones del peso, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, que pues que estaban encerrados, eso los deprimió y comían en exceso. Sí, eso ya, bueno, comer en exceso ya puede transcurrir una mala situación en nuestro organismo, que sabemos que no es bueno. Y bueno, ¿qué es el hambre emocional? Que es algo que también tenemos en nuestras diapositivas. Claro. El hambre emocional, bueno, empezando, no es como que una hambre física, ¿verdad?, como la que sentimos todos normalmente, sino que es la sensación de querer recurrir a la comida, como le decía, ya sea cuando estoy ansioso, cuando me siento triste, cuando estoy enojado, estresado o simplemente por aburrimiento, ¿verdad? Entonces la persona, bueno, pues necesito comer algo, ¿verdad? Quiero esto. No es como similar a lo que se nos ocurre a veces que decimos, pues tengo antojo de un helado, de una pizza, porque eso es algo eventual, ¿verdad? Pero ya esto del hambre emocional ya se vuelve un mal hábito, ¿verdad? De que las personas, aunque tal vez se sientan llenos o acaben de comer, van a recurrir a la comida. Por eso se le llama hambre emocional, ¿verdad? Porque no es en sí una sensación física, sino es más que todo por el mal manejo de las emociones. Y cuando nosotros en este aspecto o en este tema, cuando recurrimos a lo que es la comida,
¿podría darse el caso de que cuando nosotros satisfacemos esa necesidad, lo hace realmente o siempre buscamos más, siempre buscamos más? Sí, se va creando como una adicción, ¿verdad? Por lo mismo de que, por ejemplo, cuando tenemos hambre física, lo que queremos es comer, ¿verdad? O sea, llenar el estómago y cualquier cosa que tengamos que nos va a satisfacer, pues nos vamos a quedar tranquilos. Pero esa sensación de hambre emocional que se le llama, siempre queremos como más, pero ahorita un chocolate, a las 2 horas quiero una galleta, después se me antoja un pedazo de pizza. Y así sigue y va aumentando poco a poco. Claro. ¿Cómo podemos manejar realmente de buena forma nuestras emociones? Lo principal es no querer evitarlas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que me dicen, es que, mire, yo no me quiero sentir ansioso, ¿verdad? Yo no me quiero sentir alterado, enojado, pero pues eso no se puede, ¿verdad? Las emociones no las podemos evitar. Tenemos que tener en cuenta de que hay emociones que nos causan, digamos, cierta sensación de perturbación. Por ejemplo, como la ansiedad nos puede causar incomodidad, pero ese miedo a sentir esa incomodidad es que lo que hace a las personas canalizarlas de mal manera, ¿verdad? Que buscan como una sensación placentera para evitar ese mal rato. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya cuando pasa esa sensación de placer, la persona igual se va a seguir sintiendo ansiosa y también culpable por haber comido en exceso. Entonces se va creando un círculo vicioso, ¿verdad? De las emociones y ese sentimiento de culpabilidad. Y no muchas veces o eventualmente es malo tener las emociones que hay muchas, ¿no? ¿Cuáles podrías mencionar? Bueno, las emociones, pues por mencionar algunas, está pues la ansiedad, la ira, está también la depresión, puede surgir como emoción y también como trastorno, ¿verdad? La tristeza, por mencionar algunos. El estrés también, que es una reacción emocional, ¿verdad? De que pues ahí sí que generalmente todos en algún momento también lo llegamos a padecer, ¿verdad? ¿Y cuáles son de estas que acabas de mencionar las que están más vinculadas a lo que es un mal hábito al momento de comer? Yo diría que la ansiedad y la tristeza. Ansiedad y tristeza. ¿Y por qué pasa? Porque por la sensación incómoda que causan, ¿verdad? La persona pues que está triste o que ya llega a desarrollar una depresión, pues está todo el día pues en algunos casos llorando, que no quiere salir de la cama, entonces lo que hace es pues pasar comiendo. Igual la ansiedad, ¿verdad? Es una sensación de preocupación extrema, ¿verdad? Que ya cuando se vuelve un trastorno, la ansiedad está presente durante todo el día. Entonces sí causa mucha incomodidad en las personas, porque aparte de los síntomas cognitivos que son las preocupaciones, también causa síntomas físicos, ¿verdad? Por ejemplo, temblores, sudoración, palpitaciones, ¿verdad? Entonces es bastante incómodo. Ok, muchas gracias por la respuesta. Seguiremos hablando de esto en el próximo segmento, porque iremos a un corte comercial. No se vayan. Hola mis amigos de Guatemala, de Salud y Vida, aquí desde España, bueno, ahora desde Alicante, aunque yo estoy en Madrid. Vamos a resolver algunas preguntas que me habéis pasado y que vamos a hablar de ellas. Una de ellas es ¿qué es el metabolismo? Bueno, pues el metabolismo es una serie de intercambios químicos que ocurren en un organismo para que una célula obtenga toda la energía que necesita. Por lo tanto, podemos decir que el metabolismo es un proceso complejo que existe en nuestro organismo y que hace que realmente podamos vivir. ¿Se puede mejorar el metabolismo? Claro que se puede mejorar el metabolismo. Una alimentación equilibrada, unas buenas y apropiadas horas de sueño, respetando los ciclos circadianos y un entrenamiento adecuado van a hacer que este metabolismo esté más en equilibrio. Pregunta, ¿está bien que vaya 4 días a correr y 2 al gym o viceversa? Me da igual, es decir, depende de la persona. Una persona que hace en el gimnasio aeróbicos y no hace ejercicios de fuerza, pues si luego va otros muchos días a correr, pues va a gastar masa muscular, porque los ejercicios aeróbicos también queman músculo, no solo grasa, y esto es importante. La clave está en el equilibrio. Lo normal sería hacer un día ejercicios de fuerza tren superior, otro día entrenamientos aeróbicos, otro día entrenamiento de fuerza tren inferior. Ojo, yo no soy entrenadora, ¿vale? Yo para eso tengo un equipo que es quien se dedica a ello. He entrenado muchos años, yo me entreno,
pero no soy entrenadora, así es que los consejos que os doy son desde mi conocimiento personal más que profesional. Bueno, otra pregunta es ¿cómo aumentar de peso? A ver, es que son preguntas como muy generales, porque cada persona es un mundo. ¿Cómo aumentar de peso? Bueno, pues aumentando masa muscular sería una buena manera de aumentar de peso. Es decir, si tengo una alimentación adecuada que me haga subir masa muscular y tengo un entrenamiento adecuado que me haga subir masa muscular, voy a subir de peso sano. ¿Cómo subir de peso insano? Pues ya sabéis, comiendo muchísimas grasas y comiendo fatal. Esa es la manera de subir de una manera poco saludable. Pero comiendo sano, bastante proteína, bien sea vegetal o animal, y haciendo los entrenamientos adecuados subiremos de peso. Bueno, estamos de vuelta en el programa de Salud y Vida y bueno, estuvimos hablando sobre el tema de la relación entre lo que es los alimentos y las emociones. Y bueno, aquí estamos con la licenciada en psicología Paola Linares hablando de este interesante tema, pero si quieren encontrar más contenidos de Salud y Vida y otros programas, lo puedes buscar en Instagram y Facebook como Rema Televisión. Y bueno, queremos ir con la primera pregunta de este segmento. ¿Y qué pasa si no manejamos bien nuestras emociones? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede generalmente es de que la persona puede llegar a desarrollar ciertos trastornos. Por ejemplo, la ansiedad, ¿verdad? Como le estaba comentando un poquito fuera de cámara, se puede volver un trastorno, ¿verdad? El trastorno de ansiedad generalizada y otros que están relacionados como por ejemplo los ataques de pánico, la agorafobia. En la tristeza, ya cuando la persona realmente se le vuelve, digamos, muy frecuente, o depende si está pasando por una situación que le es muy difícil superar, también puede evolucionar a una posible depresión, ¿verdad? Que es un trastorno también del estado de ánimo. Y esos son como que los más frecuentes, ¿verdad? Y también lo que le decía en el segmento anterior de los trastornos de alimentación, ¿verdad? Podría desarrollar, por ejemplo, bulimia o el trastorno de atracones, que son como que los más relacionados a esto. Algo que creo que no tocamos en el segmento anterior, hablando sobre las emociones y alimentos, ¿qué podríamos hacer si tenemos estos ataques de ansiedad y nos da por comer mucho, pero así mucho en grandes cantidades? ¿Qué podríamos hacer en ese caso? En este caso, yo lo que les recomiendo ahora generalmente a mis pacientes en un episodio de ansiedad, lo primero es no querer evitar, ¿verdad? Esa sensación de qué es lo que les genera miedo, de que pues la persona ya empieza a sentir los síntomas y dice no me quiero sentir así, no me quiero sentir así. Pero aceptar, ¿verdad? De que está pasando por esa emoción, y algo que ayuda mucho es como que bajar los síntomas físicos por medio de la respiración, ¿verdad? La respiración es muy eficaz para el manejo de las emociones, no solo la ansiedad, sino que también, por ejemplo, la ira. Respirar lento y profundo, ¿verdad? Hasta que pues la sensación de incomodidad pase, pero también, ¿verdad? Sobre todo manejar los pensamientos, ¿verdad? Que son los que causan generalmente la ansiedad, ¿verdad? Porque puede ser de que en ese momento pues la persona esté tal vez preocupada por algo, por ejemplo, decirle algún examen que tenga que hacer o alguna entrevista de trabajo, y eso le esté generando pues ese episodio. ¿Cómo podríamos o qué otras opciones hay? Porque yo he visto que también el ejercicio ayuda a esto, a calmar la ansiedad, a calmar otras emociones que de vez en cuando no tenemos bien. Claro, la actividad física es muy importante, ¿verdad? Eso yo también se lo recomiendo mucho, porque el ser muy sedentarios, ¿verdad? También puede llevar a la persona a desarrollar, ¿verdad? Ciertos trastornos de ansiedad o de depresión. Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos una mala relación con los alimentos? Bueno, esto es principalmente de que ya queremos estar como que comiendo, ¿verdad? A todas horas, ¿verdad? Pues todos tenemos siempre, ¿verdad? Los 3 tiempos de comida, y sí, ¿verdad? Entre
esos tiempos es pues importante hacer tal vez alguna refacción saludable, pero ya cuando caemos en excesos, ¿verdad? Ahí sí podemos ya poder identificar de que tal vez ya tenemos una mala relación con la comida y también identificar si cada vez que estamos, ya sea ansiosos, deprimidos, enojados, recurrimos a la comida, ¿verdad? ¿Y cuáles son las señales que determinan esta acción? El caer en los excesos de los alimentos, por ejemplo, también preferir como que ciertos tipos de alimentos, que hay personas que también al estar ansiosos dicen, es que no, necesito algo dulce, ¿verdad? Entonces hay como Siempre que la recurren al preferencia, azúcar. exacto, ¿verdad? Porque el azúcar, ¿verdad? Es un tipo, ¿verdad? De alimento muy adictivo, ¿verdad? Y pues ya los alimentos procesados también crean bastante adicción. Sí, se conoce mucha gente que hace eso, ir recurriendo al azúcar, que es lo principal y lo que más tal vez nos sacia al momento de tener esas malas emociones dentro de nosotros, ¿o no es así? Claro, sí, como le decía, el azúcar pues crea ahí sí que una sensación de placer en el cerebro, ¿verdad? Entonces por eso es muy adictiva. De hecho, pues hay estudios que yo he leído de que puede ser más adictiva incluso que la cocaína, ¿verdad? Entonces sí es bastante, digamos, peligroso si las personas no se miden, ¿verdad? Porque pues ya eso también ya pone en riesgo la salud física, ¿verdad? Por ejemplo, pueden desarrollar diabetes u otras enfermedades. Y hablando del tipo de alimentos que son felicidad, o a eso es a lo que nos lleva, por ejemplo el chocolate, que era algo que te decía algo fuera de cámaras, que el chocolate en algunos momentos, o he escuchado, que da alegría o produce felicidad. Sí, el chocolate se han hecho algunos estudios que sí tiene ciertos componentes que crean como una sensación placentera, ¿verdad? Generalmente también como parecido a lo del azúcar, pero no es algo que sirva como que para manejar las emociones. Por ejemplo, que una persona que esté deprimido y con comer chocolate se le vaya a quitar, ¿verdad? O sea, es una sensación de placer momentáneo. Y hablando siempre de comida, los vegetales y comer sano podrían producirse no tanto sino a las emociones, sino que tanto lo que nos ayuda a nuestro cerebro es realmente de buen beneficio para ello. Sí, definitivamente una alimentación balanceada, ¿verdad? Es lo más recomendable, no solo para la salud física, sino también mental, ¿verdad? Porque ayuda pues a las personas a mantener un equilibrio. ¿Y qué tipo de alimentos podrían ser estos? Pues ahí sí que tratar de incluir, ¿verdad? Todos los grupos de alimentos, vegetales, frutas, carbohidratos, granos, ¿verdad? Ahí sí que lo más balanceado y sano posible para que la persona pues no vaya cayendo en esos excesos. Tanto balancear lo que es nuestra capacidad claro, mental. y la hidratación, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? El agua pura, ¿verdad? Es también muy importante no solo para la salud física, sino que también mental. ¿Y cuál es ese beneficio del agua pura en la salud mental? Porque cuando estamos deshidratados, ¿verdad? La persona sí llega a experimentar ciertos síntomas cognitivos como desconcentración, ¿verdad? Entonces sí es muy importante mantener la hidratación. Y la hidratación Exacto. constante, el día a día, semana a semana. Más cuando tenemos, por ejemplo, a los estudiantes tienen tareas, tomar agua pura no solo les hace refrescar la mente, sino que también les aporta en esa forma que tú estabas diciendo. Claro, es muy importante, ¿verdad? Para mantener las funciones cognitivas del cerebro. Ok, muchas gracias. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Estaremos hablando sobre más temas en el tercer segmento, así que no se vayan. De igual forma los invito a nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como Rema Televisión, porque ahí van a encontrar muchos más contenidos de salud y vida y van a poder encontrar más programas. No se vayan y vamos a corte comercial.
bueno, estamos de vuelta del corte comercial. Muchas gracias por seguir hasta el final con nosotros en el programa de Salud y Vida. Y bueno, los invito nuevamente a que vayan a Facebook e Instagram, donde van a encontrar más contenidos y muchas más cosas de salud y vida. Y bueno, el día de hoy estamos con Paola Linares, que es licenciada en psicología, hablando del tema de los alimentos y de las emociones. Y bueno, quiero ir con la primera pregunta de este segmento y sería: ¿cuáles son las consecuencias de esta mala relación que se encuentra en esta imagen? Bueno, las consecuencias, como hablábamos, ¿verdad?, de la mala relación con la comida, primero pues va a ser ahí sí que las alteraciones en el peso, ¿verdad? También la incapacidad de las personas pues a manejar de manera correcta las emociones, ¿verdad? El ser propensos a desarrollar algún trastorno, ya sea, como les decía, del estado de ánimo, algún trastorno de ansiedad o algún trastorno de la alimentación. Y obviamente también, ¿verdad?, todo lo relacionado a la salud física, ¿verdad? Enfermedades, por ejemplo, relacionadas con el colesterol o el azúcar, ¿verdad? Sí, que también va relacionado con lo que son las emociones, ¿no? Claro. Sí, todo el mal manejo de emociones. Ok, y recomendaciones para mejorar lo que es la alimentación y la relación de los alimentos con las emociones. Bueno, digamos, lo primero es, como le decía en el segmento anterior, no querer como evitar las emociones, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender que todas las emociones son necesarias, aunque nos causen alguna sensación perturbadora, ¿verdad? Todas las emociones son necesarias en algún momento de nuestra vida. Lo importante es aprender a manejarlas, ¿verdad? También tener, ¿verdad?, buenos hábitos de alimentación, ¿verdad? Comer balanceado. También realizar actividad física, ¿verdad? Que eso es algo muy importante para que pues todo esté balanceado, ¿verdad? Y si la persona considera que pues realmente tiene dificultad para manejar las emociones, pues siempre recurrir a un profesional de la salud mental, ¿verdad? Pues para que pueda hacerlo y evaluar, ¿verdad?, si existe algún trastorno, ¿verdad?, que le esté creando también ese desbalance de emociones. Y hablando sobre las emociones relacionadas con las actividades físicas, ¿qué emociones toca cuando nosotros realizamos lo que es actividad física? Bueno, en general esto ayuda mucho. No es como que esté directamente relacionado a las emociones, pero sí ayuda mucho, por ejemplo, a liberar la energía, ¿verdad? Porque cuando somos muy sedentarios, es algo que nos roba energía, ¿verdad? Eso es algo paradójico porque tal vez la persona no está haciendo nada en todo el día y se siente cansado, ¿verdad? Entonces es muy importante la actividad física para que nos genere esa energía y nos mantengamos activos. Y he escuchado que cuando la gente está estresada, no sé si tú has estado estresado, me imagino que sí, al realizar actividad física, creo que sientes como placer al momento de hacerlo, porque tanto curas el estrés. ¿O eso es lo que he escuchado? Claro, sí, porque la actividad física ayuda a liberar endorfinas, ¿verdad? Entonces, pues eso sí crea una sensación pues de bienestar, ¿verdad? De que pues sí puede ser de mucho beneficio para las personas que sufren de estrés. No es esa como que tal vez el remedio total, ¿verdad? Porque hay que ver, ¿verdad?, que otras situaciones están relacionadas, pero sí ayuda mucho. Y hablando sobre lo que es la pandemia, porque actualmente estamos en ello, en el momento de lo que fue el encierro, cuando se dieron todos los cierres en los países, mucha gente, hablando más que todo del tema de la relación entre las personas, mucha gente se quedó en sus casas, se quedó, si vive solo, sin nadie con quien hablar. Esto le pudo haber afectado, o no sé si te ha afectado, pero ¿qué nos podrías decir o aportar y dar recomendaciones? Claro, yo pues he atendido muchos pacientes que a raíz de la pandemia desarrollaron diversos trastornos, ¿verdad? Especialmente los más comunes, trastornos relacionados a la ansiedad y al estado de ánimo, ¿verdad? Que depresión, ¿verdad? Y también estas alteraciones en los hábitos alimenticios, ¿verdad? Y pues hasta cierto punto ahora se entiende porque pues el encierro ya cuando es excesivo pues de una u otra forma nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces fue una de las consecuencias de la pandemia, ¿verdad? Todos estos trastornos, pero lo importante es que a raíz de esto también las personas ya le empezaron a dar más importancia a la salud mental. ¿Y cómo podríamos hacer si nosotros fuésemos esas personas que sufrieron esto?
o están sufriendo? Pues ahí sí que si consideran que es algo que les está afectando de manera significativa en su rutina, pues buscar a un profesional, ¿verdad?, de la salud mental para que pueda evaluar su caso personalizado y determine el abordaje adecuado, ¿verdad? Ya que pues ya, como te decía, la ansiedad cuando ya es un trastorno y la depresión pues sí ya necesitan un tratamiento ya clínico, ¿verdad?, basado en la psicoterapia. ¿Y qué podría hacer la gente, siempre hablando a raíz de lo que fue la pandemia? ¿Qué recomendaciones les podrías dar para no estar o tener esa sensación de estar solo? Porque sé que pasa. ¿Qué nos podrías decir? Claro. Bueno, ahí sí que pues con esta situación, ¿verdad?, de que tal vez no siempre es muy factible salir o visitar ya sea a las personas o a los amigos, mantener las relaciones, pues ahí sí que por medio de lo virtual, ¿verdad?, ya sea llamadas, mensajes, videollamadas, ¿verdad?, si realmente sienten que eso les está afectando, ¿verdad?, porque pues sí hay personas que tal vez no muchos se animan a salir, ¿verdad?, y pues hay razón. Siempre ahí sí que siguiendo todas las recomendaciones, ¿verdad?, el usar la mascarilla, el gel, porque también debemos de tener en cuenta de que pues no depende de nosotros como que el de que digamos si nos vamos a contagiar o no, porque hay personas que pues sí se cuidan mucho y aún así se contagian, entonces es algo de que pues si nos vivimos preocupando por eso nos va a generar más ansiedad y es algo que nadie tiene control, ¿verdad? Lo único que nos queda es seguir las recomendaciones, ¿verdad? Y en el encierro sé que hay mucha gente que recurrió a lo que es el entretenimiento, películas, series, el internet, pero sé que también se aburre mucho viendo esto. ¿Qué tipo de recomendaciones o actividades recomendarías para una buena relación entre lo que es nuestra mente y lo físico, Claro. para mantener bienestar mental? Pues actividad física se puede hacer en casa, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad?, de que pues le dediquen un rato al día a la actividad física, también otras actividades como lecturas, ¿verdad?, juegos de mesa, que es muy importante, ¿verdad?, para que no estén tal vez todo el día solo pues ya sea viendo tele, en la computadora, en el celular, ¿verdad?, sino que también pues la mente se distraiga realizando otras actividades. Ok, muchas gracias. Últimas recomendaciones porque ya se va a acabar el programa. Últimas recomendaciones acerca de este tema o lo que tú quieras agregar. Bueno, las recomendaciones en general, ¿verdad?, para la salud mental es pues realizar actividad física, aprender, ¿verdad?, el manejo de emociones, que esto si la persona cree que le es difícil, buscar a un profesional de la salud mental. También tratar de mantener relaciones sanas en general con las personas, dormir lo suficiente, que eso es muy importante. La alteración del sueño es algo que también afecta la salud mental. Y tener siempre algún hobby, como le llamamos, ¿verdad? Siempre es necesario que tengamos alguna actividad de distracción que nos saque de la rutina, ¿verdad? Claro. ¿Y dónde te podríamos encontrar en redes sociales si la gente tiene alguna duda? Pues mi perfil en redes sociales está como Psicología y Mente GT. Ahí pueden encontrar mi página, ¿verdad? Yo siempre estoy creando contenido relacionado a la salud mental que le es de mucha importancia a las personas. Ok, muchas gracias Paola por aceptar nuestra invitación a este programa de Salud y Vida. Nos vamos despidiendo, pero no antes decirles que la próxima semana nos estaremos viendo con más temas de importancia a lo que es salud y vida. Muchas gracias Gracias nuevamente por la invitación. y nos vemos hasta la próxima.